Ok. Datos. ¿Aló? I'm all about the games, girl. Trigger warning para este video. Mi objetivo con este video es únicamente hablar de mi propia experiencia en los colegios católicos. No busco decirle a nadie ni a quién en qué puede creer, en qué no puede creer, qué está mal y qué está bien. Solo quiero hablar de mis experiencias. Creo que cada uno tiene una opinión de sus vivencias tanto en la adolescencia como en la niñez. Pero sí creo que hay una gran diferencia entre tener una opinión e invalidar las vivencias de otras personas. Nunca he invalidado las experiencias, por ejemplo, de personas que la han pasado bien en colegios religiosos. De hecho, tengo varios amigos que son católicos, cristianos, ateos, agnósticos, conocer incluso personas budistas. Pero creo en la libertad de culto, creo que cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera creer, pero también creo que es muy necesario cuestionarse. Y confío mucho en que van a valorar la experiencia que yo les quiero contar, tal vez compartir, tal vez ver si en algún momento existe un cambio para estas situaciones, ¿saben? Para mí es una de las cosas más importantes en este video. Eso, gracias por escuchar. Ok, empecemos con mi historia con los colegios religiosos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo he estudiado en colegios religiosos toda mi vida hasta entrar a la universidad. Empecemos hablando de cómo es que yo ingresé a colegios religiosos. Muy sencillo, soy hija única y yo creo que mis padres, cuando me tuvieron, fueron personas muy sobreprotectoras. Se tiene, al menos en Perú, un estereotipo muy específico de lo que son los colegios nacionales, que suelen ser muy rebeldes o muy libertinos, o que incluso puede ser peligroso para algunas niñas estudiar junto a niños cerca. No puedo dar una opinión sobre eso porque no lo he vivido. De alguna manera tendría como que un espacio más tranquilo en el que el colegio mixto. Plot twist, yo creo que no. Estudié en los colegios religiosos. Uno era muy chiquito y sobre todo creo que lo eligieron por la paga, que era bastante económica a comparación de otros colegios. ¿Qué recuerdos tengo de todos mis años en primaria? Muy pocos. Creo que los tengo bastante bloqueados, pero sí hay algunas cosas en específico que se me han quedado acá. Algo que siempre se me viene a la cabeza pensando en el colegio religioso de primaria era que teníamos una monjita que enseñaba catequesis y era una persona muy agresiva. Era una mujer que explotaba muy rápido si tú no aprendías las cosas que ella te enseñaba. Específicamente nos enseñaba catequesis para la primera comunión y realmente se enojaba muchísimo si no podíamos repetirle algo que nos acababa de enseñar. Y siempre me quedó muy presente el hecho de por qué era una persona tan impaciente con niñas de 10, 9 años, siendo que se supone que son el reflejo de el cariño, la paciencia, todo lo que se supone que Jesús comunica, ¿no? Hay muchas enseñanzas de Jesús con las que estoy muy de acuerdo, pese a que no pertenezco a una iglesia actualmente. Bueno, alguna vez escuché a alguien diciendo algo así como que Jesús no es el malo, es su fandom que lo corrompe. Kind of, esa es mi opinión, al menos con mi experiencia propia. Sí, tengo que mencionar que conocí también a monjitas muy lindas, conocí a gente muy muy bonita. Había una monjita, me encantaría recordar su nombre, pero no lo recuerdo, ya falleció. Era una monjita que siempre vendía dulces a la hora del recreo. Algo que me recuerdo muchísimo de ella era que a veces caían pajaritos de los árboles del patio del colegio y ella se dedicaba a cuidarlos, a sanarlos y a veces los tenía en una jaulita hasta que curaran y luego los dejaba libres. Entonces pasemos a lo denso, la escuela secundaria. Algo que tienen que saber es de que yo soy de Arequipa. En provincia usualmente se tiene un pensamiento muy cerrado y muy limitado, o cómo decirlo así, pero se tiene un pensamiento muy tradicionalista acerca de muchísimas cosas. Entonces la cantidad de colegios religiosos, se tiene una prioridad a estudiar en un colegio privado o religioso porque se cree que tiene mucho más nivel que colegios nacionales. Entonces, entrar a mi colegio realmente era como, la, era como que un logro porque se tiene lista de espera y entrevistas y un montón de exámenes, entrevistas para los papás, mamás, niñas, en conjunto, etcétera, etcétera. Es largo el proceso, es chamba para entrar.
Hay 3 cosas que recuerdo mucho ingresando al colegio. El primero es de que para poder ingresar era obligatorio que tus padres estuvieran casados por la Iglesia Católica. Y si no estaban casados, tenías que firmar un contrato que dijera: yo me comprometo de acá a 1, 2 o 3 años máximo estar casado. Claro, porque como el matrimonio es tan barato de hacer, mis papás tuvieron que firmar para que yo pudiera ingresar. Esa es una de las cosas que recuerdo que me chocó demasiado, porque era como, fuck. Yo creo que en eso no puedo meterme mucho porque, quieras o no, quienes tomaron la decisión de aceptar el casarse por iglesia con ellos, porque mis papás sí estaban casados por civil, eran ellos y ya eran adultos para decir, ok, no lo acepto o sí lo acepto. Y al final lo aceptaron porque les gustaba el colegio. Obviamente era obligatorio que, por ejemplo, yo estuviera ya bautizada y con primera comunión, si no, no había forma de que yo ingresara a ese colegio. Y recuerdo otras 2 cosas que me sorprendieron mucho de ese colegio cuando ingresé. Y era que eran muy exquisitos con la forma en la que uno se vestía. No podía utilizar flecos, no podía utilizar trenzas. Lo único permitido eran moños y coletas que jalaran todo tu pelo hacia atrás. Porque según ellas, las monjas, una niña tenía que verse limpia y ordenada. Y todas tenían que ser iguales. Algo que se me quedó muy pegado a la cabeza es que ellas exigían que siempre todas nos teníamos que ver idénticas. Entonces estaba completamente prohibido tener, por ejemplo, loncheras de la Barbie o una mochila rosada o verde o negra. Tenía que ser azul. Entonces, ¿qué pasaba si tú no cumplías eso? Tú dirás, o sea, les avisaban a la mamá para que no hiciera eso, para que pudiera al día siguiente ir mejor ordenada, etcétera, etcétera. Había un auxiliar a la entrada del colegio que tomaba nota de todas las chicas que llegaban. Y si tú, por ejemplo, ese día llegabas con las uñas un poco grandes, ahora como que da un poco de risa, pero no es gracioso. El auxiliar sacaba una tijera escolar y te cortaba las uñas con la tijera escolar. No importa cuánto te dañara eso la uña, no importa si quedaba chueco o si sin querer te dañaba un poco, la cosa es que tú tuvieras tus uñas cortadas. Y así con muchas cosas, o sea, lo andaban a lavar a las chicas si sospechaban que tenías un poco de bloqueador con base o un poco de rubor, etcétera, etcétera. Tengo un recuerdo del primer día de clases que me marcó durante toda la secundaria. Básicamente, cuando una auxiliar había entrado a la clase para vigilar que no hiciéramos nada malo, me levanté para poder ir a mi casillero y ella se me quedó mirando de manera indignadísima diciéndome: ¿quién te ha dado el derecho de levantarte sin permiso? Y hasta ese entonces yo no tenía proyectado que tenía que pedir permiso hasta para levantarme de la silla. Ese era el tipo de restricción que tenía en este colegio. Entonces, si yo quería levantarme, levantar la mano, ir al baño, preguntarle algo a una compañera, era con la supervisión y el permiso de la profesora quien estuviera a cargo. Ese era el nivel de control que tenía en este colegio. Algo que también estaba completamente prohibido en mi colegio era tener el cabello corto, porque decían que el cabello corto era de niño, de marimacha, o que daban a entender otras cosas. ¿Y qué hice yo en tercer año? Me corté el pelo. En ese tiempo me estaba gustando mucho experimentar con cómo me veía, cómo lucía. Yo me sentía muy bonita, pero con eso que comenzó, la gente empezó a hablar. Y tuve que mentir diciendo de que me habían cortado porque me habían salido piojos. Lo siento, a mí no me iban a quitar la libertad de cortarme el pelo corto. Pero empezaron a haber obviamente rumores sobre mí, sobre lo que me gustaba, pero eso es un poco después. Cuando la profesora nos tenía que hablar sobre evolución, empezaba la clase con: bueno, chicas, para empezar, esto se los tengo que enseñar porque es obligatorio en la currícula del Estado, pero quiero que sepan que todo lo que voy a enseñarles es falso. Ustedes ya saben que la evolución es solo una teoría y todos sabemos de que la creación fue por Dios. Muy básico. Entonces ya teníamos una enseñanza sesgada sobre algunas cosas, como la teoría de la evolución o de la relatividad. Como que decían como que estamos obligados a enseñarles esto, pero no quiere decir que sea real. ¿Ok? Entonces era como que, ok.
Con el tema, por ejemplo, de lo que era aprender sobre la anatomía humana, sobre lo que era la diferencia entre el hombre y la mujer. Les costaba tanto enseñarnos y como que nos decía como que hoy ya tenemos que enseñarles sobre las relaciones corporales entre hombre y mujer, pero ustedes ya saben que eso está mal. Y ustedes ya saben que eso solo puede realizarse si tienen el sagrado matrimonio. Y recuerdo mucho que algo que siempre nos repitieron durante toda nuestra estadía en secundaria fue: estamos obligados a enseñarlos sobre el método anticonceptivo, pero es necesario que sepan que ninguno sirve. El único método anticonceptivo que sirve es no tener relaciones antes del matrimonio. Hay otro punto que me parece muy entre gracioso y perturbador. Eran las reglas que establecían la agenda del colegio. Casi nadie leía el reglamento del colegio que estaba en la agenda. Y eso me di cuenta porque nunca nadie de mi promoción se enteró hasta que yo se los comenté saliendo del colegio. Y es de que había algunas reglas que tú te quedabas así de... ¿qué? Estaba terminantemente prohibido estar a menos de 2 metros de cualquier varón, fuera o dentro de las inmediaciones del colegio. Eso quiere decir que saliendo del colegio, las auxiliares se quedaban paradas al menos 1 hora viendo que las chicas se fueran completamente solas a su casa o solo con mujeres. Las chicas que se veían, por ejemplo, acompañarse de algún amigo, primo, familiar, con uniforme o no, eran retenidas y llevadas a la dirección. 2 metros me parece que es mucho. ¿Y quién decidió? O sea, ¿quién midió? ¿Quién tomó una regla? Y dijo... 2 metros me parece suficiente para que no se embarace. Y la última regla que recuerdo que yo me quedé así de... creo que era la 4ª o 5ª regla que decía que estaba terminantemente prohibido ser lesbiana, bisexual o tener cualquier acercamiento en contra de la religión católica. Literalmente el reglamento de mi colegio te prohibía ser gay, bisexual, lesbiana, transexual, lo que fuera. Totalmente prohibido. Esto lleva al lado más largo de mi video. Mi experiencia siendo una persona queer en un colegio católico. Empezamos con esto. Es una historia muy intensa, pero siento que se tiene que contar. Porque creo que va a ayudar a muchas personas que lo han vivido, lo están viviendo, o incluso familiares, mamás, papás que lo están viviendo, o lo van a vivir, o no saben cómo manejarlo. Yo desde cuando me doy cuenta que me gustan las niñas, no lo sé. Recuerdo que me gustaba mucho Wendy de Peter Pan. De hecho, me acuerdo que los dos me parecían muy atractivos cuando tenía 8 años. Y decía, ay, qué bonitos son los dos. Nada malicioso. Y yo creo que las niñas en general, los niños en general, no piensan en cosas así cuando son pequeños. En su tiempo simplemente te das cuenta que quieres jugar mucho con esa persona, o quieres pasar mucho tiempo con ella, o quieres escribirle una carta porque te hace muy feliz ser su amiga. Son cosas muy inocentes, ¿saben? Y son cosas que no le hace daño literalmente a nadie. Yo empecé a cuestionarme sobre qué me gustaba y quién era a partir de al menos los 14 años. Un tiempo en el que me di cuenta de que pues no me sentía tan atraída hacia los hombres como las demás chicas a mi edad, porque ya eres adolescente, se supone que ya te emocionas por muchas cosas, que te alborotan mucho las hormonas, unas hasta ya tienen novio, cosa que también estaba prohibida en el colegio. Olvidé mencionar que estaba prohibido tener novio en el colegio y simplemente yo no me sentía así por muchos hombres. Y yo me acuerdo de que mostraban las fotos de los chicos que les gustaban. Y yo era como, sí, se ve lindo. Pero era algo que obviamente yo no podía conversar. Hasta que por fin empecé a tener un grupo de amigas un poco más cerrado, sí, pero con las que me podía yo exteriorizar abiertamente sobre las cosas que me interesaban y sobre las cosas que no me interesaran. Y yo trataba de ocultar para no iniciar ningún problema. Cosa que a veces es imposible cuando eres un chico, porque puede ser muy impulsivo a veces puedes decir algo de más, a veces puedes expresar de más tu emoción, y es cuando empiezan los rumores. Los rumores empezaron desde que yo me corté el cabello. A mí me gustaba mucho cortarme el cabello porque me gustaba mucho la moda asiática de ese tiempo, las tomboys o personajes como You're Beautiful, la protagonista de You're Beautiful que se corta el cabellito, ok, cosas así, me gustaba muchísimo. Empiezan a decir que yo quiero ser un niño porque tengo el cabello corto. Y cuando empieza ese rumor de, se corta el cabello,
qué quieres ser niño? Y empiezan a decir, pues es obvio, porque igual desde que él entró acá, nunca ha tenido un enamorado, nunca ha tenido un novio. Qué extraño. Mind you, ¿por qué yo nunca tuve un novio? Porque yo, y creo que era un nivel de madurez que no muchas tenían, sentía que estaba realmente muy chibola para tener un novio, o en general una pareja. Sentía que yo era muy chica para tener algo tan serio como una relación. Y era como que, ok, no es mi momento, quiero estudiar, tener amigas y no me interesa besarme con un hombre, ni tomarlo de la mano, ni ir a citas. Quiero probar y luego ver anime. No quiero ser más. En general, es muy irónico cómo empezaron a decir que se notaba que a mí no me gustaban los hombres por lo masculina que me veía con mi cabello corto. Y mírenme ahora, me maquillo, tengo el cabello bonito, me visto súper bonita y me siguen gustando las mujeres. Jaque mate. Sí me di cuenta, y también me di cuenta en pues mucho tiempo también después, que mi grupo de amigas tenía cierto repele hacia otras chicas, porque realmente éramos el grupo de chicas que no tenía novio, que no iba a fiestas, que no se beseaba con chicos, etcétera, etcétera. Y era algo que repelía muchísimo a otras mujeres, otras compañeras. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué hacían? Leíamos fanfics gays, amigas. Series gays, novelas gays, animes gays, y si se podía alguna serie normalita, pero de ahí de sus 50, 40 temporadas. Por supuesto. Creo que incluso llegaron a decir que entre nosotras salíamos. Y esto es algo muy triste porque a mis amigas siempre las vi como mis amigas. Mis amigas eran como mis hermanas y eran como que muy patas. Eran personas con las que podía abiertamente hablar de muchas cosas. Ellas me podían mencionar sus crushes famosos. Yo les podía mencionar mis crushes famosos. Nunca hubo ninguna malicia en nuestra amistad. Y es algo que aprecio mucho a pesar de que hay un par de personas con las que ya no me hablo. Pero siempre pude apreciar de que yo siempre las vi como amigas. Y siempre las vi como personas con las que podía contar. Y nunca los vi como otros ojos. O sea, yo nunca tuve esa experiencia de me enamoré de mi compañerita del colegio. Así que para todas esas chicas, porque tal vez en algún momento, y habrán pensado en su momento, ay, ¿cómo es lesbiana? Me voy a alejar de ella y no quiero que se me acerque porque no se vaya a enamorar de mí. Nunca me gustó ninguna de ustedes. Gracias por pensarlo, pero ninguna de ustedes me gustó nunca. Así que ahí está bien, gracias. Next. En ese entonces, como yo sentía que no podía ser libre en la escuela, empecé a tener muchas amigas fuera del colegio. Empecé a tener amigas que había conocido en algunas convenciones otaku. Y pasaba mucho tiempo con ellas. Incluso a veces, como eran mujeres, y no había problema en que se acercaran mujeres a mí, alguna que otra venía a recogerme de su colegio y salíamos a pasear, o íbamos a mi casa y veíamos anime, o hacíamos tareas juntas. Una de esas es Nikki, de hecho ya se casó hace poco. Y tenía muchas amigas más allá del colegio que me entendían, nos entendíamos y podíamos hablar abiertamente de eso. Es algo que agravó muchísimo los rumores. Yo no era muy consciente de estos rumores y no era muy consciente de lo peligroso que eran estos rumores hasta que empezó la cacería de brujas. Cuando yo estaba en el colegio, sé que hubo dos chicas que sí se enamoraron entre sí, de mi salón, de mi promoción, y empezaron a salir. Es muy denso porque sé ahora que una de ellas fue obligada a ir a terapia y a tener reuniones espontáneas con sacerdotes para poder confesarse constantemente de lo que estaba viviendo. Sé que una de las cosas que en su momento se hablaba como que muy en secreto es que luego de un año de que estas chicas salieran, una de ellas nunca volvió. Y sabemos que es porque el colegio la invitó a retirarse, o sea que la votó. Es algo que recuerdo que me impactó muchísimo porque me hizo consciente de lo peligroso que era que ellos se enteraran que a mí no me interesaban los chicos como los demás. Y recuerdo pensar como, si antes no quería ninguna pareja en mi vida porque simplemente siento que no es mi momento, pues ahora no quiero menos absolutamente nada romántico porque no quiero que me boten del colegio. No quiero tener una amenaza para tener que iniciar una conversión, una terapia de conversión y volver y que todo el mundo me esté señalando. Que siento que fue así. Siento que hay muchas chicas que luego de que se enteraran del problema, a la chica que se logró quedar, la llegaron a juzgar muchísimo.
y llegaron a separarla muchísimo de la promoción, siendo una chica tan linda, tan agradable, y yo sé que ella era consciente de que hay muchas compañeras que se apartaron de ella por eso, y no puedo pensar en el dolor que ella vivió en ese momento. Pero, inevitablemente, me pasó algo que hasta el día de hoy me persigue muchísimo, y hasta el día de hoy revivo una y otra vez. Yo tenía un muy buen puesto académico en mi promoción. Creo que estaba en el puesto 10 de 20 o tal. No era excelente, pero tenía muy buenas notas. Y por eso en el último año me ponen como subbrigadier de la escuela, de esas chicas que tienen un cordón acá dorado y tienen una insignia. Yo era subbrigadier y había una brigadier general. Creo que fue por algún tipo de malentendido en las tareas que debíamos dividirnos en uno de esos días. Y creo que fue un malentendido como una de esas cosas. Creo que llegamos a decir como que no, a mí me toca ese día, no, a mí me toca tal. Creo que fue eso lo que comenzó todo. Algo tan estúpido como una tarea de su brigadier. Que luego de esa discusión pasa un par de días y una de mis amigas, de mi grupo de amigas, me saca a hablar en una clase cuando la profesora no ve. Me queda diciendo algo así como: Ro, tengo que decirte algo. Y así de, ¿qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Y me dice, ¿la brigadier? Sí. Está en mi movilidad y se sienta al frente de mí. Empezó a hablar de ti con sus compañeras. Empezó a decir cosas como que tú eras rara. Y luego se dio cuenta de que yo la escuchaba. Y dice que la vio y le dijo, tú tienes clases con Rosita, ¿verdad? Y le dijo, sí la conozco, ¿por qué? Se hizo la loca, se hizo como que no era mi amiga, o sea, no dijo que era mi amiga. Es verdad que ella es lesbiana, ¿verdad? Y ella saliendo del colegio se ve con chicas y se para besando con ellas, ¿verdad? Como que dijo, no estoy enterada de eso, no tengo idea. Se hizo la loca y vino a contarme a mí. Me acuerdo que por mi cabeza pasaron muchísimas cosas. Yo me enamoro de la persona que tenga que enamorarme, para empezar. Segundo, acerca de las chicas con las que me besaba saliendo del colegio. Yo ni siquiera había dado mi primer beso. Yo ni siquiera había tenido una pareja o un acercamiento romántico con alguien. Sí estaba consciente de que me había enamorado alguna vez de alguien. Estaba consciente de que en algún momento tendría que salir del closet con mi madre y con mi padre. Pero no había tenido ningún acercamiento romántico con nadie que ellas pudieran decir, lesbiana, la más lesbiana de todas. Me acuerdo que me asusté mucho y hice algo que hasta el día de hoy me arrepiento por completo, porque yo confié en una persona que volteó todo, y les voy a explicar por qué. Tengo un poco bloqueado, lo tengo muy borroso, tengo muy borroso el rostro de estas personas, tengo muy borroso el nombre de estos maestros y de las auxiliares y de la subdirectora, tengo borroso todo, pero sé que entre una de esas personas que eran la autoridad, adultos que eran la autoridad, fui a contarles. No recuerdo si fue mi tutora o no recuerdo si fue directamente la subdirectora de OB, que es la de bienestar al estudiante, y fui a decirles, está habiendo un rumor, están diciendo de que yo salgo con mujeres, que me beso con ellas, y es totalmente falso, y yo no quiero que digan eso sobre mí porque es falso. Aquí hay dos cosas que me pongo a pensar, porque siendo la persona que soy hoy, podría haber dicho, ¿sabes qué? No, nunca me he chapado con nadie, pero sí me gustan las mujeres, ¿y qué tiene? Pero no podía hacerlo. ¿Y por qué? Porque podían botarme del colegio. Porque me arriesgaba al decir, sí, también me gustan las mujeres, pero en realidad nunca he tenido pareja, así que ¿qué te importa? Podía empezar de nuevo la cacería de brujas y nuevamente podían votar a alguien, en específico a mí. Tal vez eso era lo que quería la brigadier. Tal vez como se peleó conmigo por esa distribución de trabajo de mierda, quería que me votara. ¿Quién sabe? Nunca lo voy a saber. Nunca tuve una disculpa de su parte sincera. La situación es que yo lo hablé con una de las autoridades del colegio, esperando a que hubiera un límite hacia la otra persona. Esperando que dijeran, tú no puedes hablar sobre esas cosas de una persona que no conoces y tú no puedes dar falsos sobre estas personas. Y pasó todo lo contrario. Recuerdo que nos reunieron en un recreo, nos pusieron a las dos, nos obligaron a sentarnos al lado. Y la directora de OB le dijo, dime qué has dicho y dime qué sabes. La chica, cobarde, empezó a decir, yo solo he dicho lo que las demás personas dicen. Yo solo empecé a hablar cosas que he escuchado de otras personas. Yo no puedo decir que lo he visto, pero yo solo he replicado lo que todo el mundo dice.
Y en vez de decir algo como, ok, sabes que los rumores son malos, sabes de que esas cosas no pueden contarse a la ligera, sabes que está mal hablar de alguien más, la directora, monja también, dijo, ok, retírate, tú quédate acá, a mí. Me dejó ahí e hizo que ingresara la subdirectora y creo que otros 2 profesores. No sé si era mi tutora, no sé si era algún auxiliar. Como les digo, tengo casi todo borroso. Ingresaron ellas, se cruzó de brazos como jueza y empezó a decir, bueno, entonces, ¿qué es verdad de lo que ella está diciendo? Y yo me quedé así de, ¿por qué me están cuestionando a mí sobre un rumor que alguien más ha iniciado? ¿Por qué yo soy la cuestionada? ¿Por qué me están...? O sea, se sentía como, a ver pues, demuéstranos que no eres. Así se sentía. Y yo era como que, porque yo estoy defendiéndome. ¿No se supone que yo era la persona que tenía que recibir unas disculpas por un rumor falso? ¿Por qué están todas acá preguntándome si es verdad o no? Si sí o no, que demuestre yo algo. ¿Quiénes son ustedes? Me acuerdo empezar a hiperventilar. Recuerdo estar sentada, pequeña, 16 años, viendo a un montón de adultos que se supone que tenían que protegerme, que se supone que tenían que formarme, mirándome con los brazos cruzados, acusándome de algo totalmente falso y diciendo, bueno, demuéstrame que no eres gay. Viéndolas todas, tratando de que algo saliera de mi garganta y solo decir, eso no es verdad, porque me están cuestionando a mí si esto es cierto, esto no es verdad. Y empecé a llorar. Y no solo empecé a llorar, empecé a hiperventilarme. No podía respirar. Recuerdo que miraba a todas. Recuerdo que miraba a todos los rostros con una mirada totalmente desaprobatoria. Y yo simplemente no podía respirar. No recuerdo cuál era. No sé si fue una tutora, no sé si fue un auxiliar. Pero una me vio y dijo, llamen a la psicóloga. Porque yo simplemente me estaba desmoronando en mi silla. Afortunadamente, ese año había ingresado una psicóloga joven que tenía muchísima más libertad de mente y que era mucho más imparcial con el tema de la religión que otras psicólogas en el colegio. Y me acuerdo que entró, las vio todas y les dijo, ¿qué hacen acá? Fuera de acá. Quiero que todos se salgan de acá. Y todos se salieron. Seguía llorando mucho porque estaba muy asustada. Pero recuerdo también que el hecho de que todas esas personas dejaran de mirarme y se fueran me calmó muchísimo también. Recuerdo que sentí un poco de alivio, que un poco del peso se iba de mis hombros cuando todo ese montón de adultos se habían ido. La psicóloga se reposó en la pared y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y le dije, están diciendo esto de mí y tengo mucho miedo. Me acuerdo que tomó un ratito y me dijo, ¿eso es verdad? Y le dije, no, no es verdad. No es verdad. Nada de lo que dicen es cierto. Ni siquiera he tenido un novio o he tenido una novia para que alguien diga quién soy. Y... espérense, es que mi gato estaba... ¡Ay, mi maquillaje! Contar esta historia siempre me hace muy emocional. Pero no desde la tristeza, sino de la frustración. Porque sé que hay gente que todavía está viviendo eso el día de hoy. Y porque sé que probablemente ellos sigan trabajando como maestros y sigan haciendo lo mismo a más estudiantes. Y eso es lo más frustrante. Pero me acuerdo que le dije eso. Ni siquiera he tenido un novio, ni siquiera he tenido una novia. No le he dado el primer beso a nadie. ¿Por qué dicen eso de mí? Y la psicóloga me dijo, y fue la primera persona que me dijo, ¿y qué importaría si lo fueras o no? Obviamente me rompí. Empecé a llorar más. Creo que ella ya no me podía sacar absolutamente nada más. Creo que ella tampoco podía preguntarme nada más porque yo no era capaz de hablar. Y solo me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Le dije que sí, me abrazó y me sacó del lugar. Fue el único adulto en esa situación que me protegió. Me llevó a su espacio y me dijo, quedan 2 horas para que termine la escuela. ¿Quieres volver o quieres quedarte acá? Y recuerdo que no quería ver a nadie, absolutamente a nadie. Y le dije, es que no quiero, ni siquiera quiero volver a salir de aquí. Y me dijo, ¿qué? Vas a quedarte acá 2 horas y luego te va a recoger tu mamá. Voy a pedir que llamen a tu mamá. No recuerdo mucho de lo que hablamos después. Recuerdo que le dije sobre todas esas cosas que sabía de las que hablaban de mí, sobre mi cabello corto. Ya no estaba corto en ese momento, era largo. De cómo nunca había tenido una pareja y no me interesaba tener una pareja. De cómo sabía que a mí y a mi grupo de amigas siempre nos habían visto mal por nunca haber mostrado interés en algún chico real que no fuera 2D. Y
del miedo que tenía mucho miedo. Hablamos mucho. Creo que fue la única profesional en ese espacio con la que yo pude decir, sí puedo hablar de esto con ella. Y llegando mi mamá, yo todavía con miedo, fue complicado. Hablar con ella era como, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a explicar? Para esto, creo que al menos un año atrás, mi mamá había visto algunos mensajes que tenía con mis amigas y había visto una carta que le había hecho a una chica que me gustaba. Y fue algo muy traumático porque ella llegó con lágrimas en los ojos, llorando, mostrándome de ¿qué es esto? Pero esto va a pasar, es solo una etapa, ¿verdad? Es una etapa, hija, desesperada, llorando. Y obviamente eso había cerrado cualquier oportunidad de yo decirle, mami, tranqui, ni siquiera estoy saliendo con alguien, solo me gusta una persona. Entonces en el momento en el que llegó la oportunidad de yo decirle lo que estaba viviendo, no lo hice. Me recogió completamente destrozada, con los ojos hinchados, con las uñas totalmente mordidas, y me dijo, ¿qué pasó? Lo único que le pude responder fue, iniciaron unos rumores sobre mí, dicen que me beso con chicas a la salida del colegio, y es falso. Y la respuesta de mi mamá fue, pero es falso, ¿no? Es falso. Sí, mamá, es falso, no es verdad. Me acuerdo que se enojó mucho, pero creo que nunca le dijo nada a mi papá para preocuparlo. Y siento que si lo hubiera hecho, tal vez lo hubieran manejado bien. Siento el día de hoy que si yo hubiera pasado eso, hubiera sido consciente de lo que hubiera pasado, si fuera tan madura como soy yo, no hubiera dejado pasar esa situación. Siento que probablemente hubiera iniciado algo legal. Siento que si mi hija hubiera sido la persona que estuviera pasando eso, hubiera ido con todo, hubiera dicho, ¿quién les da el permiso de encerrar a una chica con un montón de adultos a cuestionarle cosas que no les competen sobre su sexualidad, siendo ella una menor de edad? Pero no pasó así. Creo que mi mamá tenía mucho miedo. Creo que tenía miedo de saber la verdad. Creo que el colegio religioso le había creado el miedo de que en cualquier momento podían votarnos por cualquier cosa. Y eso había generado una actitud sumisa ante todas las cosas que pasaban ahí. Porque era mucho peor que votaran a tu hija del colegio que acosaran a tu hija en el colegio. Pero también entiendo que, en parte, es el hecho de que ella no estaba enterada de todo lo que vivía, porque era el decirle toda la verdad. Y yo no estaba lista para decirle toda la verdad. Sobre todo porque yo no tenía ese espacio seguro. Me acuerdo que el día siguiente a eso, teníamos que reunirnos al inicio de la jornada con todas las brigadieres, incluyendo a esa chica, y con un auxiliar, un hombre, un profesor, que siempre se encargaba de dirigirnos. Y me acuerdo que camino al colegio, cada paso sentía que mi pecho se aceleraba y yo tenía muchísimo miedo de verlas. Yo no podía ver la cara de esas chicas. Yo no podía ver la cara de esa chica en específico, porque me causaba terror. Y creo que en general, ver a esas auxiliares, a esos profesores, a la directora, a la subdirectora, a todos, me causaba muchísimo terror. Me acuerdo entrar al colegio, ver desde lejos a todas las chicas con las que se supone que yo tenía que tener una reunión y quedarme parada en la puerta, paralizada, diciendo, no puedo avanzar. Es que no quiero estar cerca de ellas, no puedo estar cerca de ellas o me voy a romper a llorar. Y recuerdo sacarme mi bolso y fingir que veía mis cosas a espaldas de ellas, porque yo ya estaba empezando a llorar de miedo otra vez. Y ese profesor auxiliar sabía. Me acuerdo que las botó, les dijo como, váyanse. Me puede la gente que me protege, de verdad. Pausa. Voy a poner a mi gata a ronronear mientras me calmo un poco. El profesor auxiliar se me acercó. Recuerdo que me abrazó y me dijo, no tienes que estar con ella si no quieres. Tranquila, tranquila. Llora, límpiate tu carita y entra a clases cuando lo necesites. Yo les voy a avisar, no te tienes que preocupar de nada. Recuerdo que entré, que se notaba muchísimo cuánto había llorado. Recuerdo que una o dos de mis amigas me abrazaron, se sentaron a mi lado y
Recuerdo estar tan disociada el resto del año. Recuerdo estar tan bloqueada con todo. No recuerdo cómo probé las clases. No recuerdo cómo expuse frente a otras personas. Simplemente aprobé como pude. Yo solo quería salirme de ahí. Yo ya no podía más. Sentía miedo de todo. Sentía miedo de que en cualquier momento me sacaran del colegio. Sentía miedo de que en cualquier momento ellas volvieran a hablar sobre mí. Me acuerdo alejarme mucho de todo en general. Recuerdo eso con mucha frustración, porque sé que sigue pasando. Y no me refiero a que en general sigue pasando mucho en los colegios católicos. Quiero decir que en algún momento alguna chica que estudia en ese colegio me ha escrito y me ha dicho: oye, esto sigue pasando. Nos están siguiendo amenazando, nos siguen controlando, siguen vigilando con quienes hablamos, siguen viendo si nos tomamos de la mano. Sigue pasando. Y va a seguir pasando porque van a ver aún padres que sigan poniendo a sus hijas en ese colegio, sin medir cómo las autoridades y maestros van a manejar un tema así. Hay cosas que sí quiero recordar con cariño del colegio católico. Conocí a muchas chicas maravillosas ahí, chicas a las que espero que les esté yendo muy bien en la vida. Conocí a profesoras que... Y hasta el día de hoy no sé si saben que actualmente soy abiertamente queer, pero sé que me enseñaron con mucho cariño. Sé que confiaron en mí. La mayoría eran las profesoras de arte, y a pesar de que estoy consciente de que eran profesoras muy religiosas, espero que no hayan dejado de apreciarme después de saber todo. Tuve experiencias muy graciosas. Tenía amigas muy chéveres también. Tuve cursos de arte en los que disfrutaba muchísimo pintar todos los fines de semana. Y estaba en un club de teatro que me hacía muy muy feliz. No sé si esa felicidad que compartí con esas personas haya sido condicional a ocultar quién soy en realidad, pero quiero creer que no. Quiero creer que el cariño mutuo era sincero, que no se condicionaba absolutamente nada. Quiero quedarme con esa idea, a pesar de que tal vez para algunas cosas en específico no sea real. Tal vez hay alguna u otra persona de esa época que está enterada de quién soy hoy y se arrepiente de conocerme, o se arrepiente de haber sido mi amiga, o se arrepiente de haber sido mi maestra. ¿Quién sabe? Supongo que nunca lo voy a saber, pero creo que ahorita no me suma ni me resta, la verdad. Yo salí del closet un par de años después. Esa es otra historia. Este año cumplimos 5 años de relación con mi pareja. Es la relación más estable y bonita que he tenido en toda mi vida. Y siempre hemos andado con mucho orgullo, tomadas de la mano en la calle. Hemos pasado por muchas cosas juntas. Nos han discriminado muchas veces. Hemos pasado momentos muy feos en cafeterías, en la calle, en un ambiente cerrado. Pero siento que todo lo que he vivido en ese colegio me hizo lo suficientemente fuerte para poder sobrellevarlo ahora, para ponerme en cara y sentir que ya no soy la niña acorralada por adultos en esa habitación, sin saber qué decir. Ya no lo soy más. Sé que soy mucho más fuerte y quiero llevarme eso. Para todas las personas, para todos los chicos, para todas las chicas, chiques, que están viendo este video estando aún en secundaria, aún en la escuela y están dentro del closet, o para todas las personas en general que están en el closet en cualquier etapa de su vida, quiero que sepan de que siempre hay detrás un arco iris. Siempre sale la luz después. Si eres lo suficientemente valiente para ser tú mismo, para vivir en tu verdad, puedes ser feliz. Hay cosas muy hermosas que vas a descubrir cuando empiezas a ser tú mismo. Y te puede costar muchísimas cosas, pero lo vale. De verdad lo vale. Si estás pasando por la misma situación, si también tienes miedo en tu colegio, si estás sufriendo de acoso por otros compañeros, por tus propios maestros o incluso directivos, si tienes miedo de contarle a tu papá, si tienes miedo de contarle a tu mamá, si tienes miedo de expresarte, de cortarte el cabello, dejártelo largo, de pintarte las uñas o ponerte un poco de maquillaje, solo te puedo decir de que va a haber un momento en el que puedas hacerlo. Vas a poder hacerlo. Que hay libertad después de esos 5 años de secundaria, pero está en ti. Pero confía en ti. Confía en ti, confía en ti. Es todo. Chao, chao.